Em, Bien, vamos a pasar a hablar del tema nacional. Em, a nivel nacional, bueno, lo principal que estamos viviendo actualmente son las elecciones, ¿no? Entonces, es importante conversar un poco sobre esto. Em, bueno, ya empezamos justamente con el tema de Manfred, ¿no? Pero en general, em, lo que tenemos es una situación de elecciones fraudulentas. Es importante ratificar este hecho. ¿Por qué decimos que son elecciones fraudulentas? Bueno, aquí es importante señalar, ¿no? Y ya había un poco algunos debates un poco al respecto sobre este concepto del circo electoral, ¿no? Una distracción. Bueno, normalmente todas las elecciones se puede decir que tienen ese carácter, ¿no? Pero las aberraciones que estamos viendo en estas elecciones no son de cada proceso, ¿no? Toda la forma de la mezcla entre el poder judicial, el poder electoral, ¿no? El tribunal electoral, los juzgados, bueno, todo eso necesariamente muestra el carácter bastante arbitrario, ¿no? Alguna vez, digamos, se puede ver este tipo de hechos en bueno, en la universidad, cuando hacen fraude electoral, por ejemplo, la FUL, cosas así, se ve este tipo de manejos, ¿no? Donde cambian las reglas a cada rato, le hacen valer las reglas a uno y al otro no, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Además de que, bueno, se puede discutir y el carácter de las elecciones en general, estas elecciones son mucho más fraudulentas, ¿no? Y en ese sentido lo que tenemos claramente es la forma de, bueno, de la habilitación, de la legalización de algunas candidaturas, la inhabilitación de otras, centralmente el tema de las siglas de alquiler, digamos, ¿no? Ese es un elemento claro, evidente para todos, del cual se habla. Ha habido artículos en periódicos de amplia circulación en el país que lo tocan, pero como si fuera algo, una característica más, ¿no? Pero es totalmente antidemocrático, ¿no? Esta denuncia de, bueno, generalizada de que se han registrado un montón de personas sin bueno, sin haber sido, sin el consentimiento, ¿no? Eh, Eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque eso es lo que es lo general y de esa forma se han inscrito partidos como Nueva Generación Patriótica, PANBOL, Frente para la Victoria, etcétera, que están totalmente vaciados de militancia, ¿no? Y de la misma forma, eh, de la misma forma, la habilitación de otras candidaturas, bueno, vulnerando, flexibilizando muchos aspectos de la ley, bueno, una ley muy restrictiva, ¿no? Que, bueno, es una ley electoral que tenemos desde la dictadura prácticamente de Banzer, bueno, del dictador Banzer en su momento que la hizo. Evo Morales agarró esa ley en su gobierno, bueno, sus parlamentarios, etcétera, la empeoraron aún más, ¿no? Con el tema de las elecciones eh, previas, ¿no? Y una serie de restricciones nuevas y bueno, esas que no les convenían porque realmente iban a inhabilitar a casi todos los partidos, bueno, las fueron quitando, ¿no? El tema de que tienen que recoger nuevamente las firmas después de cierto periodo, bueno, si hacían eso, se quedaban todos fuera, ¿no? No hubiera habido estas elecciones, ¿no? Bueno, flexibilizaron esos aspectos, bueno, ya de antes, ¿no? La mayoría de los candidatos actuales, el Tuto, Doria Medina, Manfred Reyes Villa, ni qué decir, tenían una serie de procesos, bueno, Evo Morales en su momento les perdonó a la mayoría, a Manfred le perdonaron para que entre de alcalde a Cochabamba, también la gente del MAS, Arce ya en el gobierno, cuando todavía no se había peleado con Evo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de ahí la inhabilitación directa de, bueno, obviamente merecida, digamos, de Doom por el tema de, bueno, hechos de corrupción, de deudas y informes que no presentó cuando fue funcionario de la alcaldía del Alto. Lo mismo con Evo Morales, una proscripción, bueno, que Evo la jugó por varias formas para tratar de inscribirse y la sigue jugando, ¿eh? No está todavía cerrado eso, pero que bueno, lo están proscribiendo de una u otra forma. Entonces eso muestra, digamos, los juegos, ¿no? O sea, a quién habilitan, a quién no, por arriba, por un lado, por el otro lado, y donde sí no hay mayor discusión y donde no había nada que hacer era en la inhabilitación de todas las posibilidades de representación de una alternativa del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, para empezar con todas las restricciones que hay con la ley.
pero una conquista que hubo en la Constitución fue el reconocimiento de los pueblos indígenas, y en la Constitución se establece que los pueblos indígenas pueden presentar candidaturas para este tipo de elecciones, para todas las elecciones, libremente, sin necesidad de siglas, sin necesidad de pasar por la ley de partidos, sino como parte de sus derechos. Bueno, este proceso electoral está vulnerando la Constitución, y tanto el Tribunal Electoral como el Tribunal Judicial les dijeron, no, ustedes no pueden, ¿no? Ya hay antecedentes de otras elecciones donde no se les dejó participar, entonces a ustedes no se les deja participar, ¿no? La Constitución no sirve para nada en estas elecciones, ¿no? Entonces algo totalmente antidemocrático, vulnerando la Constitución. Y bueno, ¿cuál es el elemento general para todo esto? Que quieren garantizar que de los candidatos que estén inscritos vayan a realizar y continuar con el ajuste que ya estamos viviendo, una situación donde están liquidando la economía popular, cada día está peor la situación con el aumento de precios, bueno, la inflación de hecho con el dólar, una devaluación de hecho que nos han impuesto, la inflación con el aumento de precios, la escasez de gasolina, bueno, el gasolinazo que ya nos están familiarizando el gasolinazo, ¿no? De forma de que, bueno, ni modo, por lo menos hay gasolina aunque cueste 20 bolivianos, ¿no? Esa es más o menos la lógica que están queriendo imponernos, y de la misma forma con toda la devaluación, van a decirnos lo mismo con los dólares, ¿no? Bueno, por lo menos hay dólares aunque cuesten igual 15, 20 bolivianos, ¿no? Que es lo que ya se está empezando a vivir de una u otra forma, con altos y bajos, ¿no? En el país. Entonces, ese es el ajuste que quieren llevar adelante, ¿no? Entonces, bueno, para esto han armado estas elecciones donde todos los candidatos coinciden con ese ajuste, y que continúe el saqueo del país, ¿no? El saqueo despiadado, más aún en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Tenemos a la oligarquía que más bien el gobierno le ha ido dando, el gobierno del MAS, ¿no? El gobierno de Arce, ¿no? Entre comillas, muchos dicen del campo popular, de izquierda, etcétera, bueno, totalmente falso, pero que le da vistos y autorizaciones para que exporten libremente alimentos, ¿no? Mientras acá en Bolivia estaba subiendo cada vez más el precio de los alimentos, bueno, los agroindustriales exportan libremente carne, soya, aceite, etcétera, y bueno, o sea, hacen que suban los precios más acá, generan desabastecimiento, hacen que baje la oferta en el país para que suban los precios, ¿no? Y ellos además exportan esto, y bueno, ¿qué hacen con los dólares? ¿Se los estarán reportando al gobierno? No, se quedan con los dólares, los dejan afuera del país, ¿no? Eso tiene que ver con la escasez de dólares en el país, y además no pagan impuestos, ¿no? Se hacen pasar, bueno, está establecido en el país que el gran empresario es igual que un pequeño campesino en temas impositivos, ¿no? Prácticamente no pagan impuestos, es lo mínimo, como si fueran, bueno, eso, ¿no? Como si el gran empresario exportador, millonarios que son dueños de Santa Cruz y a partir de eso prácticamente del país, prácticamente no pagan impuestos, ¿no? Como si fueran un pequeño campesino que cultiva su propia tierra, ¿no? Pues bueno. Esa es la situación impositiva que hay a favor de ellos. Bueno, esa es la situación en general que quieren imponer a través de este fraude electoral, y garantizar que no haya ninguna voz disidente a todo esto, que ningún candidato les pueda decir esto, por ejemplo, o algo que vaya en contra de sus intereses generalizados, y de los cuales no tienen mayor diferencia entre las distintas opciones del MAS y la derecha. Y acá yo quiero señalar también un elemento que para pensarlo más adelante, que de esta situación, bueno, está quedando al margen Evo Morales, ¿no? Pero si les sale mal, si la gente se rebela ante el ajuste, si hay una gran movilización popular, que es a lo que apuntamos, ¿no? Que derrote al siguiente gobierno salido de este fraude, bueno, les va a quedar la carta de Evo Morales para que continúe con esa política, con otro rostro, con otro discurso, ¿no? Bueno, queda que en el banquillo, si quieren, ¿no? Pasa de jugador, de capitán, de la oligarquía y de los ajustes que vienen haciendo al banquillo para esperar si es necesario que vuelva, eh, para calmar la situación. Bueno, ese es el marco más general de este fraude electoral que estamos viviendo, y ahí es importante. Bueno, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Ya vimos, bueno, este carácter de Manfred con el sionismo, pero es más, es importante, bueno, un breve repaso, ¿no? Hoy en día es muy importante, bueno, abundan las denuncias de todos los hechos de corrupción del MAS, eh, los crímenes incluso de Evo Morales, etcétera. Y es muy importante recordar que estos señores, o sea, tanto Arce como Evo, han tenido pues sus maestros, ¿no? Y sus maestros son los conocidos vendepatrias, ¿no? Que vendieron el país. Bueno, cada día más se están convirtiendo en unos de ellos, tanto Evo, que, bueno, pasó de un pequeño campesino, dirigente sindical, cuando fue presidente, bueno, ahora es un gran empresario que exporta, bueno, peces,
que exporta alimentos y que además, bueno, contrata y tiene un montón de gente trabajando para él, ¿no? Él no está ahí trabajando, ¿no? Él se dedica a otras cosas, ¿no? Y lo mismo tenemos con el caso de Arce, sus hijos, que se están, parece que la oligarquía les ha abierto las puertas, ¿no? Claro, alguien denunció por ahí, hay que ver en qué queda ese tema, ¿no? Pero que se están volviendo también parte de los terratenientes, ¿no? Con préstamos bancarios aprovechados, dado el cargo que tienen actualmente con el gobierno, como presidente. Y bueno, están tratando de abrirse puertas como unos nuevos terratenientes y tratar de ingresar al círculo y al club de la oligarquía, ¿no? Pero esto no es nada nuevo, esto ya lo hizo en su momento Doria Medina, que cuando fue ministro privatizador, aprovechó para comprarse con préstamos también eh, la industria de cemento, lo cual le permitió volverse un empresario, de ministro neoliberal a empresario neoliberal. Bueno, incluso algunos dicen que es socialista, ¿no? Del Internacional Socialista, que es bastante neoliberal, por cierto, ¿no? Eh, y bueno, ahí se volvió empresario, ¿no? El mismo camino que está haciendo Arce hoy en día, ¿no? Están aprendiendo de ellos, ¿no? Solo que le faltó privatizar algo y que sus hijos se lo adueñen, ¿no? Bueno, ese fue el camino de en su momento de Doria Medina. Tenemos, bueno, con Tuto, ¿no? Que muchas veces se olvida ese tipo de hechos. No se acuerden, no olvidemos, ¿no? Que Tuto fue parte del gobierno de Banzer, un hecho muy fuerte que quedó en la memoria, que es la guerra del agua en Cochabamba, ¿no? Donde querían privatizarnos hasta la lluvia, ¿no? Bueno, Tuto fue parte de eso, ¿no? De los ataques militares brutales contra el campesino, bueno, en parte la militarización en Cochabamba es el 2000, la militarización del altiplano boliviano, también el 2000, ¿no? Bueno, frente al bloqueo de caminos del Malcu, donde llegaron incluso a disparar desde aviones contra nuestros hermanos campesinos, ¿no? Estamos hablando de gente que, bueno, mató, ¿no? Que mató al pueblo por imponer sus planes de privatización y ahora nos vienen a decir que quieren nuevamente privatizar, ¿no? Lo poco que queda en el país, ¿no? Y Manfred Reyes Villa en ese momento también tenía un cargo importante en Cochabamba, ¿no? Cuando sucedía todo eso, ¿no? Cuando estaban quitándole el agua a la gente, ¿no? Hasta el agua de la lluvia nos querían privatizar. Es muy importante recordar esto. Eh, no se puede dejar y no podemos dejar que se tape, que los crímenes del MAS tapen y limpien lo que es la derecha hoy en día, y es en ese marco justamente la importante denuncia de, bueno, frente a estos vendepatrias, estos corruptos que se han enriquecido de vender la patria, de las privatizaciones, Manfred Tutto, Doria Medina, que actualmente está a la cabeza, bueno, Jaime Paz, en su momento ahora está su hijo de candidato. UCS no fue algo aparte de todo esto. Johnny Fernández, bueno, que ahora se muestra del lado masista de la papeleta, han sido parte de todo esto, ¿no? Y el hecho de que también los demás candidatos también puedan estar ahí, puedan estar junto con ellos, garantizando y siendo parte de este fraude bueno, que garantiza que el ajuste va a seguir, también tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos un Castillo que ha sido ministro y como ministro ha jugado su rol, ¿no? Reprimiendo a distintos sectores, pero no tocando a la oligarquía, ¿no? No tocando, por ejemplo, me metió a un montón de gente del paro que hizo Evo Morales, ¿no? Metió a la cárcel. Algunos siguen hasta el día de hoy, ¿no? No a los principales dirigentes, algunos sí, pero a mucha gente de base, ¿no? Sin asco, sin pena, ¿no? En cambio, en el caso de Santa Cruz, cuando hicieron sus paros, ahí sí no los tocó, ¿no? Alguno, dos, para decir que se hizo algo, pero después no hubo mayor represión, ¿no? Eso es para mostrar justamente el carácter y que es de confianza de la oligarquía, ¿no? Bueno, por eso permiten que Castillo esté ahí, ¿no? En su momento también el hecho de Eva Copa, ¿no? Que asumió como presidenta del Senado en el gobierno de Áñez, ¿no? Como una medio oposición ahí, ¿no? Pero ahí se mostró que también era de confianza de estos sectores, ¿no? Al no, bueno, no impulsar nada realmente que pueda patear el tablero en su momento, ¿no? Entonces se ganó la confianza. Y ni qué decir de Andrónico, ¿no? Presidente del Senado bueno,
durante el gobierno de Arce, ya antes incluso con Evo con cargos importantes, donde se vio de que, bueno, es también de confianza de ellos, ¿no? Más allá de otras características que pueden tener. Entonces, el carácter de esta papeleta, ¿no? Una papeleta electoral donde no tenemos nada, ninguna expresión del pueblo trabajador, una expresión plenamente con los distintos matices, si quieren, de lo que expresa, lo que necesita y lo que quiere la oligarquía en el país. Y las transnacionales también. Básicamente tenemos una papeleta del régimen oligárquico transnacional, de esta rosca, esta nueva rosca que es la que gobierna hoy en día, es la que tiene el poder y es la que hace y deshace en el país. Y justamente, bueno, ese es el marco del fraude que estamos viviendo. No hay ni espacio ni para una pequeña candidatura que levante y grite algo diferente, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Es fraudulento porque realmente han impedido de que haya cualquier otra candidatura, cualquier otra expresión diferente, porque estamos en un momento de crisis y si habría un espacio, podía ese espacio haberse convertido en una expresión general del repudio, de las filas, del cansancio bueno, con todo el ajuste que estamos viviendo y podía haber abierto una brecha, ¿no? Bueno, como no hay eso, en todas las encuestas se puede ver, suben los blancos, suben los nulos, una gran abstención, que es lo que se avecina, y nosotros apuntamos a eso, ¿no? A que realmente y llamamos a que toda la población repudie todas estas candidaturas, que repudie este fraude electoral, que repudie estas elecciones y lo haga mediante el voto nulo, el voto blanco y la abstención, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Más allá de anteriores elecciones donde también no teníamos ningún candidato realmente bueno, etcétera. En este caso es mucho más fuerte, ¿no? Y es necesario que nos unamos y hagamos una fuerte campaña. ¿Cuál es la perspectiva nuevamente? Derrotar lo que va a salir de estas elecciones. Tenemos que derrotar, bueno, en general este proceso, que el que gane de cualquiera de estos, eh, entre débil, sin la capacidad de hacernos un ajuste, ¿no? Ahí van a venir todos en su apoyo, ahí vamos a ver que las diferencias entre masistas y la vieja derecha tradicional no es tan grande, ¿no? Porque ahí se van a apoyar incluso muy probablemente en el Parlamento. Pero bueno, tiene que ser el repudio desde afuera, el que tiene que impedir que nos vengan con su gasolinazo, con su devaluación y con más planes de ajuste y hambre, que no vayamos a permitir que haya nuevas privatizaciones en el país y que de una u otra forma derrotemos el plan del gobierno que viene, que va a ir en contra de nuestra salud, en contra de nuestra educación, en contra de los pocos espacios y las pocas conquistas que quedan del pueblo trabajador en este país, ¿no? Después de todo lo que se destruyó con el 21060 y el neoliberalismo, ahora vienen por una segunda ronda para tratar de destruir todo lo poco que quedó, ¿no? Que tampoco el MAS construyó nada, prácticamente nada en todos estos años, ¿no? Entonces, en 20 años de fascismo, ¿no? Entonces, no, y ahora vienen a destruir lo poco que hay, lo poco que quedó y no tenemos que permitir esto. Un voto nulo, un voto blanco, una abstención que nos permita empezar a hacer frente a todo esto, tratar de que sea el porcentaje más elevado, que se gane la elección con el nulo, el blanco, para que entre un gobierno débil, que no pueda realizar este ajuste, ya que realmente podamos derrotar en su política y bueno, en todo el ajuste que quiera realizarnos y que lo podamos derrotar, ¿no? Que podamos impedir este ajuste y abrir las puertas y abrir una brecha, un espacio para una alternativa del pueblo trabajador, ¿no? Ese es el carácter que queremos darle a este voto nulo, a este voto blanco, que cada vez suma más voces, suma más personas, es lo que está dominando en las encuestas, y es importante organizarnos y unirnos en este sentido contra todos los candidatos y contra el ajuste que nos quieren imponer. Miguel, Y totalmente de acuerdo. Y como vos decís, ninguno de los candidatos plantea soluciones a favor del pueblo trabajador, ni campesino, ni indígena, ninguno. Ni tampoco el proscripto Evo, que parece que todavía está negociando con otros a ver si se mete en alguna otra sigla. Cada vez es más complicado, claro, porque en teoría no podría, pero ninguno plantea objeta ninguna de las cosas. A ver, están saqueando el oro, envenenando los ríos. El agronegocio está en todos estos años, y sobre todo en el último año, quemando los bosques, 12 millones de hectáreas.
Esto está causando desastres climáticos en todo el país, sequía, y esto no dicen nada. El agronegocio prácticamente no paga impuestos, pero como decías, Humberto, no pagan, pero además, es decir, el impuesto máximo que están pagando es 2,2 bolivianos con 80 por hectárea. Pero además le dan eh, diésel para sus maquinarias subsidiado, 5, 6 o 7 veces más barato que en cualquier país. Y además le dejan llevarse sus dólares. Y además, muchos de los del agronegocio son también extranjeros, inversionistas brasileños, argentinos, de distintos lugares, sionistas, hay también. Y bueno, ellos se llevan los dólares, los subsidian, y eso es lo que está haciendo el gobierno, pero la oposición no dice una palabra. ¿Qué cosas discuten? Algunas cosas discuten, ¿no? Se critican algunas cosas. Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, quién se queda con el litio. Si empresas norteamericanas, que ya están diciendo algunos, o las rusas y chinas. Pero no discuten, no dejar, no entregar el litio ni provocar un desastre ambiental en toda la zona del litio, en Potosí. Eso no lo discuten, ninguno de los candidatos. Igual no discuten lo del oro, y están llevándose el oro mientras se envenenan los ríos. Es decir, las discusiones son bastante superficiales y por supuesto los candidatos de oposición, su argumento es que están en contra del socialismo, cual es un disparate, porque acá no hay ningún socialismo, y que habría que rebajar el Estado, ¿no? Rebajar el presupuesto total, no tener esto, no tener lo otro, no se sabe qué cosa. Claro, mucha gente dice, los trabajadores, hay gente en el Estado que gana mucha plata, sí, hay gente en el Estado y también que roba, pero el problema básico del Estado no es ese. El problema del Estado es que necesitan buen presupuesto de salud, educación, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que reclamar. Y no que venga un plan de destruir la educación pública y la salud pública. Bueno, que esto es una cuestión internacional, ¿no? Que en Argentina también se está discutiendo lo que quiere hacer Milei. Entonces, por eso es muy importante, por un lado, repudiar estas elecciones tramposas y por otro lado, sí, preparar la unidad de lucha contra el gobierno que suba, que va a ser débil, porque por más que se pongan de acuerdo que ninguno es una alternativa, eh, evidentemente va a haber abstención, va a haber voto nulo, va a haber confusión, de todo. No va a ser un gobierno, porque la diferencia de esta elección con las anteriores es que las anteriores, la inmensa mayoría de la población estaba con uno u otro de los partidos, podría estar equivocado, pero lo que sea, votaba por el MAS o votaba por algún otro partido, pero hoy gran parte de la población no está contenta con ninguno de los partidos. Por supuesto, el levismo dice, bueno, no, es que son los que son partidarios nuestros. Sí, hay algunos partidarios de vista que si Evo no se presenta, obviamente no vota blanco nulo. Pero gran parte de la gente también está enojada con todos los partidos. Digamos, es como que ninguno sirve y por ahí votan por alguno, pero como decir, bueno, es lo que queda, es lo menos malo, es el menos corrupto, es el menos, bueno. Pero el gran problema es ese, es decir, que viene un plan liberal o neoliberal de destruir eh,
cuestiones básicas, de profundizar el ajuste económico, eh, de devaluar el dólar, de aumentar la gasolina 3 o 4 veces de lo que vale ahora. Bueno, ese es el plan. El plan que más o menos tienen todos los candidatos, que por supuesto no lo quiere acelerarse antes de las elecciones, pero eh, bueno, Hayes ya no se pudo presentar, el arcismo tiene un porcentaje ínfimo, intentó una unidad con otros sectores de izquierda, dijeron ellos, y nadie fue, ni Andrónico, ni el mismo. Entonces, bueno, la crisis es muy grande, es probable que pueden ganar o Tuto o otro candidato a la derecha, pero efectivamente van a tener una gran oposición popular. Y esto es lo importante, recuperar las organizaciones para que luchen por las demandas populares. Porque las organizaciones más importantes, empezando por la Central Obrera Boliviana, se han sometido eh, al gobierno del Arce y antes a los otros, ¿no? Este, entonces, hoy están casi desaparecidas. Especulaban desde la Central Obrera Boliviana a tener algunos candidatos con el arcismo. Hoy el arcismo que tiene 1,5% de intención de voto, por más que tengan candidatos, no van a ser electos. Bueno, esta es la situación de crisis. Nosotros, por supuesto, estamos en contra de votar por ninguno de estos partidos. Eso es. Gracias, Miguel.